Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy continuaremos analizando, ahora con más detalle, los distintos ficheros que componen nuestra aplicación SAP UI 5 que creamos en el Web IDE a partir de una plantilla. Vamos allá. Para el vídeo de hoy vamos a analizar con más detalle los distintos ficheros que hay fuera de la carpeta de la aplicación. Recordar en el vídeo anterior que hablábamos que nuestro proyecto está dentro de una carpeta y este proyecto se compone de una carpeta donde está la aplicación propiamente dicha y luego una serie de ficheros. Bien, analicemos con más detalle los ficheros. El readme.txt, hay poco más que decir sobre él, ya lo comenté en el vídeo anterior, es donde podemos encontrar la documentación referida a la plantilla que hemos usado para crear nuestra aplicación. Con lo cual aquí simplemente la recomendación que os dije en su día. Interesante acudir a esta URL para entender con más detalle la plantilla que hemos usado y de qué se compone. Luego tenemos este fichero. ¿Exactamente qué es este fichero? El UI5 JumpML. Bueno, este fichero es lo que se denomina el fichero de configuración del UI5 Tooling. Vamos a hablar con un poquito más de detalle de qué es exactamente esto. UI5 Tooling es una herramienta, aquí lo pone el propio SAP, UI5 Tooling es una herramienta que sirve para la ayuda de desarrollo de aplicaciones UI5 y por lo tanto aplicaciones Fiori. Para entender qué es exactamente esta herramienta UI5 Tooling, tenemos que entender bien en qué consiste el desarrollo de aplicaciones UI5. La idea es que nosotros vamos a usar una mezcla de HTML5 y JavaScript. Bien, ¿de dónde sale este JavaScript? Algunas partes del JavaScript las escribiremos nosotros, pero la parte importante, lo que son los controles visuales con los que va a interactuar el usuario, esos nos los proporciona SAP. Pues bien, todos estos componentes JavaScript se están ejecutando en un entorno denominado node.js y se compone de un montón de librerías JavaScript que están ya escritas por SAP y disponibles para nosotros. ¿Y qué protocolo o qué estándar de comunicación está empleando ahora mismo SAP para que nosotros podamos acceder a estos controles ya escritos en JavaScript y que se puedan integrar con nuestras aplicaciones? Bueno, pues el estándar que está utilizando SAP es uno denominado NPM. NPM, aunque en esta web que yo os estoy enseñando, que digamos que es la más oficial de NPM que hay, aunque aquí os habla de que es un registro de software abierto, de código abierto, donde cualquiera puede acceder y tal, en realidad SAP tiene su propio NPM, tiene su propio repositorio de software escritos en JavaScript, que son precisamente las librerías SAP UI 5. No nos vamos a conectar, por lo tanto, aquí a este NPM abierto universal, sino que nosotros, desde nuestra aplicación Fiori, o aplicación SAP UI 5, nos vamos a conectar al NPM de SAP para poder recuperar estos controles. Es decir, nosotros no vamos a necesitar copiar y pegar el código de los controles SAP UI 5, sino que yo simplemente referenciaré qué controles quiero usar. El cómo se hace esto lo veremos en próximos vídeos cuando hablemos de las vistas. Pues bien, yo solamente voy a referenciar qué controles quiero usar y el NPM, este sistema, se encargará de localizar esos componentes, los que sean compatibles con mi aplicación, y ejecutar ese código JavaScript cuando yo lo necesite. Pues bien, NPM se compone, si lo miramos aquí, NPM se compone de tres herramientas. Lo que sería la web, donde nosotros podemos localizar componentes, que eso en el caso de SAP no lo vamos a usar.
la herramienta CLI, que es la que vamos a utilizar para configurar nuestro entorno de desarrollo, para que nuestro entorno de desarrollo sepa dónde están las librerías, y luego una herramienta que se llama npm, propiamente dicho, que es por línea de comandos. Nosotros lo que vamos a hacer es precisamente interactuar con este entorno de repositorio, al final es lo que es, un repositorio de software. Pues bien, para que nosotros no tengamos que pegarnos con estas herramientas, con la web, la herramienta CLI y la herramienta npm, SAP ha creado esto de aquí, el UI5 Tooling. Y esto lo que es básicamente una capa puesta sobre el sistema npm de SAP que nos va a permitir de forma muy simple interactuar con el repositorio de JavaScript, que son los controles SAP UI5. Pues bien, lo primero que nosotros necesitamos para que esto funcione es un fichero de configuración. Y el fichero de configuración es este de aquí, el UI5 YAML. Bueno, pues si nosotros estamos desarrollando aplicaciones en SAP Web IDE, que es lo que recomienda SAP, este fichero ya se crea automáticamente. Básicamente, ¿qué contiene? Bueno, pues tiene lo que estamos desarrollando. Pues en este caso yo estoy desarrollando un proyecto que se llama ejemplo 1 y es una aplicación SAP UI5. Pues es lo que aquí me ha indicado. Y luego, ¿qué otras cosas necesito comunicarle? Pues necesito decirle dónde van a estar los ficheros de texto de internacionalización. Bueno, pues si yo estoy usando la configuración estándar, no necesito decirle en qué ruta está, porque por defecto los ficheros de internacionalización siempre van a estar aquí. Y lo que sí le tengo que decir es en qué codificación de caracteres están escritos. En WebIDE por defecto es esta de aquí. Por lo tanto, lo que os quiero transmitir es que en principio este fichero solo necesitamos entender qué es lo que hace, pero nosotros no lo vamos a manipular. Si queréis más información sobre este fichero, pues siempre podéis acudir aquí. Esta URL os la dejaré en la descripción del vídeo y aquí pues tenéis información detallada acerca de cómo se configura este fichero, el UI5 YAML, y qué cosas contiene. Pero como os digo, si estáis desarrollando en WebIDE, ya os lo va a hacer por vosotros el sistema. ¿Y qué otras cosas tenemos que indicarle? Bueno, pues tenemos que indicarle cuando nosotros hagamos un deploy de esta aplicación, cómo tiene que procesarla para poder transformarla en algo ejecutable en un entorno Node.js. Y esas tareas para hacer el empaquetado y el deploy vienen aquí, en la parte del builder, donde aquí ya hay predefinidas una serie de tareas. Insisto, idea principal, este fichero, si estamos en WebIDE, se va a configurar automáticamente y nosotros no necesitamos hacerle ninguna modificación. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto de que si nosotros desarrollamos en SAP WebIDE? Bueno, pues estoy insistiendo mucho en ello porque en realidad existen otras alternativas. Podríamos, por ejemplo, desarrollar aplicaciones SAP UI5 en Eclipse, aunque esto es un método ya que está completamente obsoleto y SAP desaconseja completamente el realizarlo. Pero también podríamos desarrollar aplicaciones en una versión local del IDE. En vez de acudir al SAP Web IDE que nos proporciona la cuenta en la nube de SAP, nosotros realmente, si miráramos con atención este documento, en algunos sitios nos va a hacer referencia a el desarrollo en un IDE local. Bueno, pues nosotros podemos tener un IDE local que esté corriendo en nuestro ordenador y desarrollar aplicaciones directamente en él. ¿Qué ocurre? Con este IDE local no tenemos garantizado que estos ficheros se vayan a generar, o si se generan, que vayan a estar actualizados o que sean correctos. Por lo tanto, es importante, en ese caso, si no estamos en el Web IDE, sino que estamos en un IDE local, necesitaríamos nosotros acudir aquí a la documentación para asegurarnos que el fichero está bien creado y si no está creado, crearlo nosotros a mano. Bien, pues ya tenemos otro fichero descrito y entendido lo que hace, el UI5 YAML. Pasemos a los siguientes ficheros. Bueno, pues los siguientes ficheros
son los que yo os comenté en el vídeo anterior, que eran configuración del web IDE, que es el page JSON y el page log JSON. Y aquí podríamos también meter en el mismo saco, aunque este es ligeramente distinto, el .user.project.json. Bien, estos dos de aquí, de nuevo, estamos hablando de esta herramienta, de la UI5 Tooling. Precisamente estos dos ficheros, el package JSON y el package log JSON, son los que sirven de instrucciones a este repositorio de software, al NPM. Estos ficheros, como digo, son los que van a indicarle al NPM dónde está el software escrito en JavaScript que yo necesito para mi aplicación. Los detalles de estos ficheros los podemos encontrar directamente en la documentación oficial de NPM. Están en esta parte de aquí. En la parte de documentación, igual la URL del NPM os la dejaré también en la descripción del vídeo. Pues aquí en NPM tenemos la parte de paquetes y módulos y aquí podemos ver en detalle cómo se crea un fichero package.json y qué cosas tiene que contener. Y la parte donde nos habla del package log.json también la tenemos aquí, pero en otra parte, porque la tenemos en la parte de documentación CLI, que es la herramienta que nos sirve para interactuar con el repositorio, y aquí dentro tenemos la parte de configuración del NPM, que es la herramienta en línea de comandos, y aquí tenemos, bueno, de nuevo tenemos el package JSON y el package log JSON, que nos indican pues qué tiene este fichero y qué necesitamos. De nuevo, al igual que en el caso del UI5 JumpL, es un fichero que ya automáticamente el web IDE nos configura. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Y si estamos usando un IDE local, tampoco tenemos que generarlo nosotros a mano, porque con el IDE local también nos habremos instalado la herramienta CLI y la herramienta NPM, y por línea de comandos el NPM nos va a crear estos ficheros. Vamos a analizar nosotros ahora en este vídeo, vamos a analizar qué es lo que contienen. Comencemos por esto de aquí, por el package JSON. Bueno, una pequeña aclaración: que terminen todos en .json se refiere al formato en el que están escritos. JSON es un formato estructurado, pues que puede ser similar a XML o a HTML. Al final es un lenguaje descriptor de documentos que está separado por marcadores. En el caso de JSON, los marcadores son las llaves y nosotros aquí tenemos pares de etiqueta, dos puntos, valor. Entonces es muy fácil en el web IDE navegar por estos ficheros, porque con estas flechitas de aquí nosotros podemos ir abriendo o cerrando digamos secciones del fichero. Bueno, pues en el package JSON lo que tenemos es una descripción de nuevo del proyecto. Pues mi proyecto se llama ejemplo 01, esta es la versión que tengo. Yo esto aquí lo podría ir variando a mano, es decir, cada vez que yo hiciera algún cambio importante en este proyecto, pues yo podría variar manualmente la versión y se haría aquí. Esto influiría a la hora de hacer el deploy, pues esto le va a informar al sistema donde yo haga el deploy cuál es la versión actual del proyecto. Pero al final es documentación, o sea, esto podríamos dejarlo siempre en 001 y no iba a pasar nada. De hecho, estoy bastante seguro que en la mayoría de empresas esto lo dejan como está y no lo tocan, con lo cual, bueno, pues tampoco igual. Pero sería una buena práctica cada vez que yo haga un nuevo deploy cambiar este numerito para reflejar la versión actual de la versión de la aplicación. Y como os digo, más cositas que hay aquí, pues por ejemplo la descripción de la aplicación. Esto se creó automáticamente a partir de lo que yo puse al crear el proyecto. Recordar, si no podéis ir al vídeo anterior, que cuando yo creé el proyecto me salió una casilla que era opcional, que era la descripción. Pues lo que yo escribo en la descripción termina aquí. Y es de nuevo documentación para el sistema donde yo haga el deploy. Vale, pues estos son
tres cadenas que en el fondo da igual lo que yo ponga aquí. O sea, yo aquí podría cambiar el nombre del proyecto y en principio le daría igual, porque esto es solamente documentación para el entorno donde yo haga el deploy. Bueno, luego que tenemos una sección que es la sección dependencias, otra sección scripts y otra sección UI5. ¿Qué es lo que contiene cada una de ellas? En dependencias nos vamos a encontrar la versión de los componentes UI5 que yo necesito para esta aplicación. Esto es muy importante. Esto lo habremos decidido cuando nosotros hemos creado el proyecto. Habremos dicho para qué versión de SAP UI5 queremos hacerlo. Y es de vital importancia que esto esté en concordancia con las librerías UI5 que existan en el sistema donde yo voy a hacer el deploy. Esto es fundamental. Si voy a hacer el deploy sobre un sistema SAP ABAP, no voy a poder acceder a las librerías UI5 genéricas que tenga SAP de la última versión, sino que tendré solo las librerías UI5 que tengan en ese sistema SAP. Por lo tanto, esto es muy importante indicar la versión que estoy usando. Y aquí habla de la versión de las extensiones SAP Web IDE que estoy usando. Que esto sí que es algo que se genera automáticamente y nosotros no podemos hacer nada porque esto lo decide el Web IDE cuando se crea el fichero. Bien, luego tenemos la sección script. ¿Esto qué es? Pues esto es el script JavaScript que se tiene que ejecutar cuando yo haga un deploy de esta aplicación. Esto fijaros que está precisamente complementando a este otro fichero de aquí. Esto de aquí son tareas y estas tareas, al final, ¿quién las va a disparar? Pues estas tareas las va a disparar este script. Y al igual que antes, pues es algo de lo que nosotros en principio no nos tenemos que preocupar porque el propio Web IDE se va a encargar de poner aquí el valor adecuado. Y luego tenemos por fin la sección UI5. Y aquí básicamente lo que nos dice es qué librerías UI5 son necesarias para hacer el deploy de este proyecto. Y aquí en principio lo único que necesito son las extensiones del Web IDE, que son las extensiones, esto al final es código JavaScript que permite hacer el deploy. Bueno, pues esto es lo que hay en un package JSON. ¿Y qué hay en un package log JSON? Bueno, pues la información que hay aquí se refiere a los ficheros que nosotros vamos a necesitar para no ya el deploy, sino para la funcionalidad de las distintas extensiones que va a utilizar el Web IDE para, por ejemplo, validarnos el código. Porque claro, JavaScript es un lenguaje interpretado. Hasta que yo no lo ejecuto no sé qué errores hay, pero hay desarrolladas una serie de componentes que lo que hacen es analizar el código antes de ejecutarlo para mostrarme si yo tengo errores de sintaxis o tengo errores de estilo o cosas de ese tipo. Esto en el fondo está muy relacionado con la configuración que yo tenga del Web IDE, porque en el Web IDE, aquí en las preferencias, yo puedo configurar, por ejemplo, si quiero que me complete o no el código SQL, o por ejemplo el tipo de chequeo de código que quiero que me haga, o el tipo de editor que quiero usar. Bueno, pues todo esto precisamente se consigue gracias a estos componentes JavaScript que yo estoy indicando aquí. De nuevo, es algo que yo no me tengo que preocupar. Cuando creo la aplicación en mi sistema Web IDE, en mi entorno Web IDE, él automáticamente me carga todas las extensiones. Esto es otro fichero en el que yo tendré que actuar manualmente si no estoy usando el Web IDE, sino que estoy usando el IDE local. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que tenemos son una sección muy grande, dependencias, que lo que tiene básicamente son, bueno, pues de dónde sale la validación del núcleo, validación JavaScript, validación de ficheros JSON, validación XML, etc. Pues aquí simplemente indica en qué URL puedo encontrar esas librerías y aquí
cómo comprobar que las librerías a las que estoy accediendo son correctas, son las que yo quiero. Fijaros que aquí está el npm famoso que yo os decía, que utiliza SAP. SAP no utiliza este npm público en el que cualquiera puede acceder porque es código abierto, sino que SAP tiene su propio npm donde están estas librerías. Y esto es lo que hay en el package log JSON. Entonces por ahora llevamos dos ficheros que se van a utilizar cuando hagamos el deploy, el UI5JumpL y el package JSON, y luego tenemos otro fichero que lo que hace es configurar el comportamiento del web IDE. Bueno, aquí para ser estrictos, esto no configura el comportamiento del web IDE. Esto lo que hace es proporcionarnos las distintas herramientas que va a utilizar el web IDE para este comportamiento. Pero de nuevo son ficheros que realmente a nosotros nos dan igual, se van a configurar automáticamente y ya está. Perfecto. Y por último, otro fichero relacionado también con el UI5 Tooling, que es el .user.project.json. Que un fichero de estos empiece por un punto simplemente indica que está oculto. Esto por defecto es un fichero oculto y en particular cuando nosotros hagamos un deploy va a desaparecer. En la versión que nosotros despleguemos en otro entorno no va a estar. Vale, ¿y este fichero qué tiene? Bueno, pues este fichero tiene una gran sección que se llama room y dentro tenemos las distintas maneras que tenemos para acceder a nuestra aplicación. Porque claro, nuestra aplicación tendrá distintos puntos de entrada. Esto ya os lo adelanté yo un poco en el vídeo anterior, en el que como mínimo vas a tener dos puntos de entrada, en la ejecución en modo aplicación y la ejecución en modo test. Bueno, pues realmente hay otros puntos distintos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de acceso a nuestra aplicación. Entonces, todas ellas, vamos a mirar una cualquiera, todas ellas se componen de la ruta a la cual podemos acceder y el nombre de la, digamos, de la configuración para ejecutarlo. Pues por ejemplo, para ejecutar esta aplicación como una aplicación componente Fiori, el fichero al que accedemos es este de aquí. Si os fijáis, hay otras cosas adicionales, pues acerca del modelo de datos que vamos a usar, el workspace, bueno, una serie de configuraciones, que esto es lo que tiene por defecto para ejecutarse en esta configuración. Nos crea varias y esto, bueno, nosotros para ejecutarlo podríamos consultarlas aquí. Uy, pues si lo quiero ejecutar como un FLT Sandbox en modo test, tengo que ir a este fichero. Bueno, de hecho el nombre lo tendremos aquí. Aplicación en Fiori Launchpad Sandbox. Vale, pues si quiero ejecutarlo de esta manera, el fichero es ese. Pero realmente nosotros no necesitamos acudir a este fichero a leerlo, sino que directamente cuando yo aquí en el fichero doy con el botón secundario del ratón y le doy a ejecutar, él precisamente se lee estas configuraciones y las que él pueda gestionar me las muestra aquí directamente, como aplicación web, como test, como no sé cuántos, y yo puedo además aquí crear configuraciones adicionales. Entonces aquí, precisamente para mostrarme aquí, o sea, él cómo sabe que puede ejecutar una cosa que se llama component.js, pues él lo sabe porque aquí en el fichero .user.project.json hay un sitio donde le estoy diciendo que acceder a este fichero es un modo de ejecución. ¿Y él cómo sabe que este fichero está aquí? O que yo tengo estas opciones, que puedo usar mockdata o puedo usar esto, o que tengo estas opciones distintas. Pues todo esto viene precisamente de las configuraciones de este fichero. Entonces, de nuevo, esto es un fichero en el que nosotros no necesitamos tocar nada, sino que directamente él ya nos lo configura y lo va a usar precisamente para que el web IDE nos proporcione distintas utilidades. Y con esto terminamos los ficheros de configuración del web IDE. Y nos queda uno, que este ya sí pertenece a la aplicación, pero no está dentro de la carpeta de la aplicación, que es este de aquí, el neoapp.json. ¿Este fichero qué es? Bueno, pues este fichero es el fichero que se denomina
fichero, configuración del proyecto. Fijaros que aquí todos los nombres se parecen mucho, pero cuidado, ya no estamos hablando del tooling. O sea, yo aquí no estoy configurando el proyecto para que esta herramienta pueda funcionar y encuentre los distintos componentes. No. Aquí lo que estoy es configurando mi aplicación UI5. Con lo cual esto ya no se genera. Bueno, evidentemente se genera automáticamente, pero esto es un fichero en el que yo sí que tengo que mirar, y si hago modificaciones en mi aplicación, tengo que comprobar si este fichero lo tengo que manipular o no. ¿Qué contiene este fichero? Bueno, este fichero lo podemos ver aquí. Contiene una, que es la parte importante, contiene una sección que son rutas. Vale, ¿y esto de rutas qué son? Pues es las rutas web con las que yo puedo acceder a los distintos recursos que voy a necesitar. ¿Y qué son los recursos que voy a necesitar? Bueno, pues básicamente son las librerías SAP UI5 y el modelo OData. Entonces, todas las rutas se componen de lo mismo. Vamos a verlas, aquí hay varias rutas y vamos a analizarlas. Todas las rutas se componen de un tipo, pues en este caso es un servicio, el nombre del servicio es SAP UI5. Bueno, pues aquí tenemos ni más ni menos que son las librerías SAP UI5 que tengo que utilizar. Y están aquí, en Web App Resource. Fijaros que esta ruta no existe. Web App y yo aquí no tengo Resource. ¿Qué ocurre? Esta ruta es una ruta virtual. Es donde van a estar las librerías SAP UI5 que yo voy a utilizar para mostrar contenido por pantalla. Entonces yo aquí simplemente le estoy diciendo que esto está aquí. Es decir, cuando mi aplicación, que toda mi aplicación está en Web App, cuando mi aplicación necesite recursos, tiene que acceder a esta ruta, a /recursos. Y la descripción son, esto es el nombre esto describe la ruta, son los recursos SAP UI5, la librería SAP UI5. Si vemos aquí abajo es lo mismo, pero en modo test. Las librerías SAP UI5 cuando yo lo ejecuto esto en modo test. Aquí tenemos otra ruta, que esta es, a ver, vamos a entender esto bien. Esto es donde efectivamente están los recursos. Y esto es cómo me puedo yo referir a ellos en mi aplicación. Es decir, cuando en vídeos más adelante veamos los controladores, por ejemplo, vamos a ver que yo a veces busco un determinado recurso. O en las vistas igual, yo busco un determinado recurso. Un botón, un campo de entrada-salida, una librería, lo que sea. Pues claro, yo aquí le estoy diciendo a la aplicación que si yo estoy en mi aplicación buscando algo que está en /web app /resources, esto, por un lado le estoy diciendo que esto va a ser un servicio SAP UI5 y que realmente está aquí. Entonces aquí, si os fijáis, el web ID nos lo hace por duplicado. Nos dice, oye, ya sea que busques /web app /resources o ya sea que busques /resources, realmente donde está eso es aquí. Y en ambos casos es el servicio de librerías SAP UI5. Y lo mismo ocurre con el modo test. Si abro solo las dos, esta y esta de aquí, pues aquí ocurre lo mismo. Yo le estoy diciendo a SAP, oye, si buscas algo en Web App Test Resources o en Test Resources, donde realmente tienes que buscar es aquí, en /Test Resources. Y estos son servicios SAP UI5, pero en modo test. Pues esto es lo que estamos definiendo en este fichero. Yo estoy definiendo para mi aplicación cómo tiene que acceder a distintos recursos. Y he dejado para el final una librería que es esta de aquí. ¿Y esto qué es? Pues esto es ni más ni menos que el modelo OData. Recordad lo que comentábamos en el vídeo anterior. Los modelos, que son de dos tipos, los modelos de cliente, que son el flujo de datos interno que tiene la aplicación, y el modelo de servidor, que es un modelo OData. Bueno, pues aquí precisamente le estoy diciendo el modelo OData que voy a utilizar para esta aplicación.
Entonces, yo aquí le estoy diciendo, oye, cuando tú busques datos aquí, en barra o data-ejemplo, esto que sepas que no es un servicio, esto es un destination. Si aquí a lo mejor nos suena un poquito, destination, me suena el nombre. Bien, si nos vamos a mi cuenta en la nube, precisamente yo para poder crear aplicaciones que utilizaran un determinado servicio data, me tenía que crear un destination. Entonces, precisamente yo aquí lo que le estoy diciendo al web ID es, oye, esta aplicación, cuando busque datos aquí, realmente donde tienes que ir a buscarlos es a esta destination, a OData ejemplo. Y aquí es donde tengo precisamente dónde están estos datos. Porque esto está en una determinada URL, me tengo que validar de una determinada manera, se puede usar para una serie de cosas, etc. Entonces, claro, este fichero es muy importante porque yo a lo mejor estoy desarrollando en base a un servicio data, pero ahora la verdad esto cambia. Y resulta que se ha desarrollado un servicio data que es distinto, que está en otro servidor, o yo lo usé como una plantilla, pero ahora a la hora de despegarlo quiero usar otro. Pues aquí yo tengo que tocar y tengo que hacerlo bien para que esto se referencie realmente al modelo data que yo quiero utilizar. Y estos son las rutas. Y después de las rutas que tenemos, pues tenemos el punto de entrada por defecto a la aplicación. Fijaros que aquí en User Project JSON tenemos todos los puntos de entrada. Y de todos estos, el que hay que utilizar por defecto según mi configuración del proyecto es este de aquí. Y esto es lo más importante de este fichero. De nuevo, si queréis ya más detalle de cada uno de los campos que hay, para qué es cada uno de ellos y tal, pues tenéis esta URL que igual os la dejaré en la descripción del vídeo. Y con esto terminamos los ficheros que están fuera de la carpeta de la aplicación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike. Si es algo un poquito más complejo de me gusta o no me gusta, siempre podéis dejar un comentario hablando de qué cosas os han gustado más, qué cosas os han gustado menos, cómo podría mejorar mis vídeos, etc. Y si no os queréis perder los próximos vídeos, pues puede ser una muy buena idea suscribiros al canal y darle al botón de la campanita, de manera que el propio YouTube os avisará cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!